When you got here, you weren't getting to play a lot. It was Juanjo and Miles mostly as the center backs, but you've worked your way into the starting rotation. How did you do that, and what are your thoughts now on your play? ¿En español lo puedo responder? Okay. Sí, cuando recién llegué no estaba teniendo los minutos que quería. Gonzalo me dijo que me iba a llevar de a poco. Fue honesto con lo que me dijo, lo cual yo lo tomé de la mejor manera. Hoy estoy siendo titular, estoy tratando de hacerlo lo mejor dentro del campo para poder ayudar al equipo. Yeah, when I got here, I wasn't getting as many minutes as I wanted to. Gonzalo told me that he was going to bring me on little by little, and he was really honest with me at the time. And then, yeah, now I'm happy to be playing and in the lineup. ¿Qué tiene que mejorar? O sea, esa pareja con Miles y vos son dos internacionales, ¿no? Son dos jugadores de selección. Es un equipo que ataca bien, que no está metiendo goles. ¿Cuál es la solución para entrar a los playoffs y ser un poquito más sólidos atrás? Sí, bueno, creo que son detalles los que nos están costando los goles. Creo que hicimos un gran primer tiempo con Cincinnati, el equipo que más puntos sacó en la liga. Pero sí, son detalles que nos están costando los goles. Eso lo hemos hablado, estamos tratando de corregirlo para que no vuelva a pasar. I think just little details are what's costing us and allowing us to concede goals. I think we played a good game against Cincinnati, the best team in the league. But it's just those small details that we're trying to correct on giving up the goals. Go ahead. How does the team approach game one without Thiago? Bueno, todos sabemos que Thiago es un grandísimo jugador, nos va a hacer mucha falta, pero Thiago no es Atlanta United. Somos 11 los que estamos dentro del campo y vamos a hacerlo de la mejor manera para poder sacar un buen resultado. Yeah, we all know what kind of player Thiago is. He's a great player, but Thiago is not Atlanta United. We have 11 guys, 11 players, so that's what we'll try to do. Just as a follow-up, though, Garth and Carlos have said they tried to make signings that can play off of Thiago. He's the hub and the spoke of the wheel of the offense, so to speak. There's not another player who has the skill set to replicate that. So do the tactics have to change? Is it just more a defensive-minded approach? How do you do that? Sí, claramente no va a ser un cambio hombre por hombre, vamos a cambiar de esquema, así que estamos preparando el juego. Yeah, obviously it's not going to be a man-for-man switch. We're working on different tactics. Okay. Y Luis, al no tener a un jugador como Thiago que puede recibir de espaldas, que puede ayudar a un defensa central, el cambio de esquema, es para solucionar eso, el levantar la cabeza y no ver a un jugador que tenga esa capacidad. Sí, claramente Thiago es el que te da un poco más salida a los defensas, ¿no? Como mencionas, pero por eso cambiamos de esquema para poder tratar de suplir esa ausencia, ¿no? Yeah, Thiago is a player who really helps us as defenders in the build-up, so that's why we're looking at changing the scheme so that we can better adapt. Y Luis, ¿qué opinas del formato de los playoffs? El hecho de que vas a jugar contra este equipo 3 veces es un formato muy americano, pero para el fútbol es como súper raro. Sí, sabemos que es un partido que pueden ser tres partidos, ¿no? Trataremos de cerrarlo en 2 partidos, si es que se puede. Así que nada, es un formato, la verdad que interesante para mí porque te da jugar de visita, jugar de local y si empatas, tercer partido, ¿no? Yeah, obviously it's a best of 3 series, but we're going to try and take care of it in 2 games. For me, it's an interesting format. The fact that both teams get play home and away makes it interesting. Interesting is a nice way to describe it. Nobody can figure out why they did it this way. ¿Se lo has tenido que explicar a alguien, quizás de tu familia o un compañero en Perú que no entiende el formato? Sí, evidentemente, no he tenido que explicarlo varias veces ya que es un poco confuso. Yeah, I've had to explain it various times. It can be a little confusing. What did y'all learn from the second game against Columbus? They had y'all under pressure a lot at Mercedes-Benz that y'all can apply to going on the road. Sí, es un equipo de verdad que presiona muy bien, sabe en qué momento presionar, así que hemos trabajado durante la semana en cómo presionan ellos para poder salir jugando y evitar la presión de ellos. Yeah, they're a team that's very good in their pressing, so that's something we've been working on in training is just how to deal with their press and how we can build out and deal with that.
Luis, quería preguntar sobre Leo Messi. Se supone que gane su 8º Balón de Oro. Lo acabas de enfrentar, lo has enfrentado varias veces. Dos preguntas. Al haber visto a Leo de cerca hace un par de días, todavía es un jugador que lo ves como a ese nivel que para ganar un premio como el Balón de Oro, y qué significaría para un jugador de la MLS que está presentemente ahora en la liga con ese título No, todos sabemos la calidad de jugador que Leo, no necesito decirlo yo. No, para mí, clarísimo que se lo merece. Por lo que ha hecho, por lo que ha logrado, el Mundial, etcétera. Y la verdad que viene haciendo las cosas muy bien acá en Miami, así que para mí se lo merece. ¿Y para la liga? No, sí, le vendría muy bien a la liga también que un jugador de la MLS gane el Balón de Oro, ¿no? He just asked about Messi winning the possibly winning the Ballon d'Or again, and he said, "Yeah, I mean, I don't have to say it. We know the kind of player that Messi is. Yeah, and just the fact that he just played him as well. Yeah, we know the kind of player Messi is. I think he clearly deserves it, the award, and the fact that an MLS player could win it, I think, is obviously very good for the league." As you prepare for Columbus, what are the challenges that they present to you with their attack? You mentioned their press, but with their attack and how fluid it is, how challenging is that for you? No, ellos tratan de ganar las bandas. Cucho, el cutback lo tiene muy bien estudiado, lo hace muy bien, y eso es lo que estamos entrenando para poder pararlo. Yeah, they do some things really well. Cucho is always kind of ready for that cutback. So those are things that he does really well, and we'll need to be prepared. The format of the playoffs, there are no draws. So if you can just go right to penalty kicks, is that something that y'all are talking about for this first game? Just try to get it to penalty kicks and see what happens? Bueno, nosotros salimos a ganar todos los partidos, ¿no? Si al final es empate y tenemos que ir a penales, pues ayer justamente practicamos penales, así que estamos preparados para lo que toque. We go out to try and win every match, but if that's the case and it goes to penalties, then we'll be ready and we'll try to win it that way. Have you practiced? Yes, sir. Luis, el 2-2 contra Cincinnati, que es el equipo top de la liga, ¿qué les sirve? O sea, ¿qué beneficios sacaste de ese empate que les puede servir para este próximo partido, que ya es un partido de eliminación? Bueno, primero nos dimos cuenta de que podemos jugarle de igual a igual a un equipo que la verdad hizo las cosas muy bien durante la temporada, y eso nos da un poco de aires, ¿no? Para poder enfrentar los playoffs de una manera tranquila y sabiendo qué equipo tenemos. Firstly, I think it let us realize that we can play with them against a team who was the best team during the regular season. So it gives us that motivation and being at ease that we know we can play like that. All right, thanks, Luis. Thank you, Luis. Okay, Appreciate thank you. you doing that. Thank you. Gracias.